Hablar de seguridad del paciente implica reconocer que hay riesgos asociados a la atención. Y la verdad es que muchas veces como paciente pensamos que la mayoría de estos riesgos o de las cosas malas que nos pueden pasar al momento de que asistimos a una institución de salud está asociado con el factor humano o el carácter humano del personal de salud que nos atiende. Pero la verdad es que los riesgos en la atención en salud es un tema multifactorial que va desde lo humano, pasando por los procesos e incluso incluye a la infraestructura hospitalaria. Una receta que tienen las instituciones para abordar este tema de riesgos es la adopción de normas nacionales e internacionales en materia de calidad de procesos de atención. Y para hablar de todos estos temas, seguridad del paciente, reconocimiento de riesgos y adopción de normas de calidad, en este episodio de Energía que Cura tenemos un invitado estelar, el doctor Héctor Mario Mejía. Héctor Mario Mejía no solamente es médico, sino que tiene muchísimos años desarrollándose en un rol de supervisor y experto consultor de normas nacionales e internacionales en materias de calidad, de criterios tan exigentes como por ejemplo el Joint Commission. Pero no solamente su carácter de doctor y el conocimiento profundo en temas de calidad, lo que realmente hace de Mario una persona muy atractiva para hablar de estos temas, sino que él está al frente de su propia empresa, HDQ, una empresa que personalmente le tengo muchísimo cariño y que se dedica desde la arquitectura a fraguar todo este marco asistencial y de calidad en mejorar todos los proyectos asistenciales en los cuales tienen la oportunidad de participar. Con Héctor Mario queremos hablar muchísimas cosas, pero en especial cómo reconocer esos riesgos asociados a la infraestructura hospitalaria, especialmente desde el punto de vista eléctrico. Y todas esas recomendaciones y el reconocimiento que estos riesgos necesitan para poder adoptar medidas efectivas que nos permitan mitigarlos y no reproducirlos en proyectos de modificación, ampliación y construcción de nuevos proyectos hospitalarios. Acompáñanos con Héctor Mario a descubrir cómo lograr la meta de la seguridad eléctrica del paciente. Héctor Mario, qué enorme placer tenerte en Energía que Cura. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Eli Carla. El placer es mío poderte acompañar en este episodio y poder compartir con todas las personas que siguen tus contenidos y tus producciones información útil en temas de calidad y seguridad del paciente. Sí, y la verdad es que Mario, las veces que nosotros hemos tenido la posibilidad de interactuar en todo este proceso que va muy ligado a la infraestructura hospitalaria, pero también va muy ligado a esas conversaciones en las que pensamos mucho en ese tema, en ese eje de la seguridad del paciente como la meta suprema bajo la cual diseñar infraestructura hospitalaria. Yo pienso que hablar de seguridad del paciente indiscutiblemente trae consigo hablar de riesgos. Fíjate que yo estuve averiguando y según la página de la Organización Mundial de la Salud, los eventos adversos en hospitales generan una de cada 10 muertes dentro de los hospitales. Y yo pienso que hablábamos hace poco en el episodio anterior con la ingeniera Esmeralda de que nosotros como parte de la infraestructura hospitalaria somos corresponsables en ese tema de seguridad del paciente. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cuáles son esos riesgos que representa la infraestructura hospitalaria para la atención del paciente? Definitivamente, la atención en salud per se conlleva un alto nivel de riesgo. Todos estos riesgos tienen que ser vistos de manera transversal y con una visión 360. Esa es la razón por la cual hoy en día cada vez nos sumamos más perfiles de especialistas, las empresas se alinean a trabajar en equipo unas con otras para poder lograr lo que se denominan entornos asistenciales seguros. Entonces, el entorno asistencial seguro tiene todos los componentes. Tiene el componente principal de seguridad del paciente, tiene el componente de seguridad de las instalaciones y del edificio, y otro que es muy importante que a veces se nos quedaba entre el tintero era la seguridad laboral. Y eso lo hemos visto principalmente en estos últimos meses, cómo nuestros edificios habían sido diseñados casi siempre pensando en el paciente y la familia, pero habíamos dejado por el lado ese tema de seguridad importante para los trabajadores de la salud, colaboradores, proveedores y otros tipos de visitantes al interior de las organizaciones de salud. Entonces, el riesgo en la atención de salud existe. O sea, la verdad, el público y la gente en general no se imagina que cuando se hospitaliza
Pueden pasar cosas que no son prevenibles, otras que son no intencionales, pero que de alguna u otra manera van a afectar la seguridad de la persona que se hospitaliza. Ese nivel de riesgo es variable dependiendo en los países, dependiendo de cada institución y de su nivel de desarrollo de sus programas de calidad y seguridad del paciente, pero el riesgo siempre va a existir. Y es la concepción general de la organización cuando se enfoca en manejo integral de riesgos, donde la seguridad del paciente y los riesgos de infraestructura empiezan a ser visibles. Cada vez nuestras normatividades, nuestros lineamientos de calidad y estándares, tanto de certificaciones y como de acreditaciones desde el ámbito nacional e internacional, incluyen el tema de riesgos de la infraestructura y cómo ellos derivan en posibilidades de afectar los pacientes, la salud, y es ahí donde empezamos a mirar. Uno de los riesgos principales que tienen que ver con el tema de infraestructura hospitalaria tiene que ver con la probabilidad o posibilidad de adquirir una infección asociada al cuidado de la salud. O sea, esas infecciones que están en el ámbito hospitalario, en el ambiente, en las superficies o en los pacientes o en las personas, y por toda la dinámica de relaciones y flujos que hay dentro de una organización, pueden pasar de una persona a otra persona o de una persona a una superficie y de la superficie a otra persona. Entonces, es ahí donde los flujos son fundamentales para poder promover un ambiente donde se minimice la probabilidad de contraer infecciones asociadas al cuidado de la salud y que no vayan a afectar el desempeño de los hospitales desde el punto de vista clínico, ni tampoco vaya a afectar la salud de los pacientes. Otro de los riesgos muy importantes es los riesgos per se de una edificación. O sea, todas las edificaciones tienen que tener unas condiciones seguras, pero los hospitales mucho más. Yo siempre hago una especie de analogía y es que los hospitales por sus venas corren redes infinitas y muy largas y grandes que llevan oxígeno. Y el oxígeno es un elemento inflamable, explosivo y que combinado con todos los otros factores que pueden haber, materiales o sustancias químicas o cualquier otra situación como otro tipo de gases, pueden generar posibilidades de accidentes. Si a eso le sumamos el potencial del sistema eléctrico en producir chispas, destellos, sobrecalentamientos o fuego, que incluso hace parte de los nuevos estándares de Joint Commission en la séptima edición y lo considera como un evento centinela. O sea, la presencia de fuego, calor, sobrecalentamiento, chispas o humo dentro de un proceso asistencial es considerado un evento centinela. Un evento centinela es algo que ocurre en la atención del paciente que no debió pasar y que le da cuenta al hospital y a los responsables de la gestión que a pesar de tener muchos procesos de calidad y seguridad del paciente y tratar de blindar la seguridad, algo está pasando. Porque si ese evento ocurrió, no es un tema fortuito, sino que tiene que ver con algo que se pudo prevenir de alguna manera. Entonces, ese es el segundo riesgo importante, digamos, el tema, la probabilidad de incendio. Y otro riesgo importante dentro de la infraestructura hospitalaria tiene que ver con que el edificio tiene que proteger a mis ocupantes ante cualquier situación, tipos de desastres naturales con sus consecuencias, dependiendo del ámbito geográfico y climático y donde estemos, y el otro tendría que ver ante uno de los riesgos más importantes en la zona geográfica donde estamos, que es la probabilidad de sismos y terremotos. Entonces, cuando uno mira el listado de ahí en adelante, hay muchísimos otros riesgos que tienen que tenerse en cuenta, pero todos se consolidan de pronto posiblemente en esas tres concepciones principales. Y es ahí donde no funciona tener una sola línea de seguridad, sino que tienen que ser todas a la vez, porque entonces uno puede tener un sistema eléctrico perfecto, pero yo tengo fallas en el sistema de extinción o de detección de incendios, entonces ahí como que no hay congruencia. O en la especificación de acabados y materiales, cuando hago la construcción, no utilicé las bondades y las propiedades de los materiales en términos de retardante de fuego o incluso algunos con propiedades no combustibles. Entonces es más bien una suma de todo lo que tiene que ver para que nosotros podamos tener edificios seguros que no vayan a generar eventos adversos con consecuencias catastróficas o no deseables sobre los pacientes. Sí, Mario, fíjate que ahorita que tú comentas el tema de, por ejemplo, el rol de las instalaciones eléctricas dentro de un edificio y los riesgos naturales que conlleva la electricidad en cualquier ámbito, sí, porque evidentemente la electricidad forma parte cotidiana de nuestra vida y la encontramos en cualquier edificación, pero bueno, las condiciones de un sistema hospitalario pues son bien particulares. Cuando en Energimed estamos trabajando en ese proceso de diseño,
digamos que nosotros tratamos de pensar en que eso sea un sistema a prueba de fallas, ¿sí? Porque literalmente lo que tratamos es de imaginarnos unas pruebas de estrés o unos ejercicios en los cuales nosotros pensamos qué es lo peor que puede pasar y cómo podría reaccionar, digamos que el edificio ante esa contingencia. Y en ese caso, cuando tú hablas, por ejemplo, de tener un sistema eléctrico espectacular, pero un sistema de detección y extinción de incendios que no tenga la misma efectividad, pues evidentemente empezamos o sea, ponemos sobre la mesa la realidad de que un hospital es un entorno multidisciplinar. Digamos que yo pienso que es de los sistemas más variados en cuanto a roles y temas de atención. Ahora, yo vengo hablando desde hace un tiempo de que nosotros como diseñadores de infraestructura, en el caso puntual tuyo, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también de cómo se relaciona eso con la calidad, y nosotros desde el punto de vista eléctrico reconocemos ese factor multidisciplinar. De cara a tu experiencia, ¿cuáles consideras tú que podrían ser, por ejemplo, esas 5 claves para que nosotros desde la infraestructura concibamos o mantengamos un hospital seguro? Bueno, entonces, como te había dicho ahorita, uno de los principales y que siempre aparece presente es el tema de los flujos, las relaciones entre los espacios y las circulaciones. Eso se vuelve fundamental para el tema de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de los pacientes. Luego vienen el tema del riesgo de incendio es fundamental, el tema de riesgo ante desastres naturales, y vienen otros riesgos adicionales que son inherentes, digamos, a la prestación de los servicios de salud, que tienen que ver con la infraestructura. Hay temas tan importantes y tan sutiles como hasta la elección correcta de un mobiliario. Entonces uno podría creer que el mobiliario no tendría un impacto radical, digamos, en la atención de los pacientes, y tiene que ver con todo. Tiene que ver con accesibilidad para los pacientes que tienen alguna dificultad para moverse. Entonces eso se traduce en riesgo de caídas. Entonces miren, mira cómo hasta una silla y el tipo de la silla, el estilo de la pata, el estilo del brazo, la altura puede generarme caídas o dificultades para las circulaciones. Entonces hasta la elección del mobiliario puede tener impacto dentro de un proyecto de infraestructura hospitalaria. Temas como los equipos biomédicos que per se llevan riesgos inherentes a su funcionamiento, tienen componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos que de alguna manera podrían afectar a situaciones específicas como producción de chispas, fuego y ser generadores de incendios. Entonces ahí es donde en el tema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y en la correcta instalación y las correctas preinstalaciones de estos equipos tiene que ver otro de los niveles de riesgos importantes de la infraestructura. Y desde el punto de vista eléctrico per se, yo creo que es difícil cuando una clínica o un hospital no tiene, digamos, mucha experiencia en el desarrollo propio o estructuración de proyectos, entender la importancia y el alcance de lo que es tener una seguridad eléctrica dentro de nuestros hospitales. Afortunadamente, en nuestro país tenemos un marco normativo, tenemos algunas certificaciones que nos dan una línea y una luz y que obviamente se están actualizando constantemente con la normativa internacional, pero aún así funciona muy bien para los edificios nuevos. Para los edificios que son adaptaciones de espacios físicos que no fueron diseñados inicialmente para salud, pues encontramos muchos déficits, muchas deficiencias que para el funcionamiento de estos espacios, en algún momento uno trata de pronto de minimizar, digamos, el impacto de esta seguridad eléctrica, pero todo tiene que ver, digamos, de acuerdo al nivel de complejidad. Entonces, entre más alto el nivel de complejidad, el mayor de riesgo superior, y el sistema eléctrico tiene que dar respuesta a esa alta complejidad que tienen los servicios que se van a prestar. Entonces es ahí donde llevamos todo un tiempo trabajando todos alrededor de la importancia del sistema eléctrico, y no es solamente, digamos, desde el punto de vista de respaldo, sino que tiene que ver con muchas otras esferas que hay dentro de la seguridad eléctrica que son importantes para la atención de los pacientes. Y ni qué decir cuando tenemos clínicas o hospitales que han sido adaptadas como una especie de un pequeño rompecabezas que va juntándose cada vez hasta que el crecimiento exponencial es tan grande y empezamos a tener una clínica que hoy está conformada por 4 o 5 casas o 4 o 5 edificios pequeños que fueron considerados como para uso de oficinas o para otros usos, pero entonces cuando uno va a ver, uno logra unas pequeñas adaptaciones para funcionar, pero nunca es capaz de lograr en esos espacios
un sistema eléctrico con todos los niveles de seguridad. Y ahí es donde llega un momento en que uno tiene que hacer una pausa y saber hasta dónde dan las posibilidades de los edificios para poder hacer remodelaciones y reformas desde el punto de vista de infraestructura, y que ese mismo nivel de rigor en las remodelaciones para poder cumplir con el tema de habilitación y otras regulaciones, yo lo pueda extrapolar a la seguridad que tiene que venir desde el sistema hidrosanitario, desde el sistema eléctrico, desde las comunicaciones y todos los otros elementos que son importantes dentro de ese entorno seguro como un 360. Sí, y es que, mira, la verdad es que cuando empezamos a validar o a pensar en todos los casos, ¿sí? Que están en nuestro entorno, desde infraestructuras nuevas, evidentemente las infraestructuras nuevas forman parte quizás de un proceso normal de crecimiento o de fortalecimiento de un proceso, de una institución de salud, o desde simple y llanamente una infraestructura que, como bien dices tú, o sea, yo he tenido casos muy cercanos en los que el director de la clínica me muestra la fotografía y me dice, esto era la clínica, y literalmente era una casa de 2 habitaciones, y ahora es dueño, no sé, de una manzana completa en la que fue pegando los pedazos, y en la medida de que el tema crece, pues también van creciendo los retos para lograr que esa infraestructura sea segura. Ahora, evidentemente, yo pienso que que no es imposible lograr un entorno mínimo de seguridad, pero sí requiere un alto compromiso. Y en cuanto a ese tema del compromiso, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de todas las conversaciones que yo he tenido contigo en otros escenarios, es que la infraestructura y todos los procesos de calidad y todas las normativas asociadas a la calidad y los parámetros internacionales de calidad parecieran ser como la receta perfecta o parecieran ser el antídoto perfecto para lograr solventar muchas de estas condiciones naturales de inseguridad que puede representar la atención en salud. Ahora, yo tengo con respecto a eso dos preguntas. La primera es si desde tu experiencia seguir el camino o la receta de los criterios internacionales e incluso nacionales de calidad es la receta para lograr entornos seguros. Y la segunda es que yo honestamente veo que quizás yo he sido muy miope, no lo sé, en cuanto a que hay algunas barreras institucionales en algunas organizaciones en las que la calidad pareciera no ser la prioridad de cara a conseguir ese entorno seguro. Entonces, la verdad es que yo con ese tema de la calidad siempre quedo como abrumada porque no sé si es la única camino y por qué le cuesta tanto a las instituciones, digamos, apegarse a ello. Bueno, entonces mira, parte de la explicación es que toda la complejidad que tiene un sistema eléctrico tiene un componente muy técnico, ¿cierto? Entonces, Ujú. pocas personas pueden dentro de un hospital entenderlo, desde el punto de vista de gerentes, directores médicos o responsables de calidad. Entonces, esto se traduce a que cuando hablamos del tema eléctrico, creemos que es un tema técnico y que la parte técnica es la que me va a encontrar, digamos, todas las soluciones para generar unos sistemas con seguridad. Si adicionalmente yo me voy y lo miro desde la parte técnica de los hospitales, y no sé, y no hay un match todavía con el tema de calidad, pues lo seguirán viendo técnico y se enfocan mucho en el tema de redundancia, un tema de abastecimiento, un tema de capacidades y de cargas, pero no lo miran como riesgos. Entonces ahí es donde en la mitad está el tema de gestión de riesgos. Uno como administrador de un hospital o de una clínica, todo el tema de la seguridad eléctrica debería verlo como un tema de continuidad del negocio. O sea, yo no puedo tener una gran inversión en edificio, en un equipamiento, en un mobiliario, camas, equipos biomédicos y toda una inversión alrededor de la prestación de unos servicios de salud, donde si yo hiciera un análisis de riesgos, tendría que decir, mi principal riesgo es que este edificio se me incendie. ¿Por qué? Porque tengo unas falencias, estoy incluso teniendo incumplimientos normativos. Entonces, dígame, si uno tuviera, digamos, unos socios a quienes darle respuesta y uno les dijera que todo el capital que están aportando está amparado sobre una sombrilla de un nivel de riesgos altísimo, porque simplemente no hemos entendido la importancia de todo el tema del sistema eléctrico versus la probabilidad que tiene. Entonces, una vez evacuado el tema de suplencia, redundancias, hasta ahí no llego. Yo tengo que ir más hasta ver que el mismo sistema eléctrico per se puede generarme incendios, que me puede generar en el tema de unas malas condiciones de operación un montón de situaciones indeseables que me van a afectar no solamente, digamos, desde la parte logística operativa, sino que eso se traduce en últimas en temas afectan la marca, el prestigio y la reputación.
Entonces creo que esa es la explicación por la cual, digamos, en muchos entornos encontramos ambientes, empresas u hospitales donde ya hay un nivel alto de conciencia de estas situaciones. Cuando nos enfocamos en estándares internacionales, está muy, muy, muy presente. Los estándares internacionales, si uno dijera cuáles son como los riesgos de infraestructura importante que traen, se reducen en tres, digamos, en las dinámicas de la infraestructura. La primera es el tema de desastres naturales de todo tipo, huracanes, tormentas y todo lo que puede ocurrir. El segundo es incendios y tiene que ver mucho con la tipología constructiva de los edificios en los diferentes países. O sea, en otros países, en entornos climáticos distintos, los edificios necesitan aislamientos térmicos que conllevan madera, fibra de vidrio y otra cantidad de elementos en la técnica constructiva que son per se altamente inflamables. Y el tercer componente es el tema de accesibilidad, para que estos edificios sean accesibles para cualquier tipo de población con cualquier tipo de limitación. Entonces, mira, como de tres de los elementos principales, hay dos que tienen que ver un poco con este nivel de seguridad. Entonces, los hospitales que ya tienen un avance en eso, pues vamos a encontrar, digamos, un nivel de conciencia y de entendimiento mayor. Pero cuando no hemos todavía hecho esa tarea de entender el tema de riesgos, pues nos quedamos viendo simplemente el sistema eléctrico como simplemente un elemento más de nuestros sistemas de abastecimiento, y creo que es ahí donde generalmente nos equivocamos y la mayoría de las veces no pasa nada, pero no podemos, digamos, tener expuesta la vida de los pacientes, de los colaboradores y la inversión en dinero que hay simplemente a la ley de las probabilidades para saber cuándo puede ocurrir. En el mundo, en los últimos 5 años, hemos visto una gran cantidad de noticias de instituciones de salud que se han incendiado. Hasta recientemente hubo un incendio en un hospital en plena pandemia, entonces la evacuación completa del hospital en pandemia. Entonces imagínate la dificultad con pandemia, pero encima de eso, evacuación por incendio, muertes por incendio en diferentes hospitales alrededor del mundo, y tenemos varios ejemplos en Colombia también de incendios en instituciones de salud. Entonces creo que la norma nos lo dice, el sentido común nos lo ratifica, y la experiencia, cuando vemos, digamos, las experiencias de otros países y de otros entornos, nos dice que realmente es un riesgo que tenemos que contemplar. Cuando no lo vemos como riesgo, principalmente estamos poniendo, valga la redundancia, en riesgo todo lo que hemos invertido en una clínica. Hay personas que en una clínica tienen el capital de su vida y toda la inversión, y otros tienen una responsabilidad gigante ante una junta de socios, o si estamos en hospitales públicos, pues tenemos una responsabilidad infinita con las instituciones que prestan servicios de salud a nuestra comunidad y a la población. Sí, Mario, lo que pasa es que yo siempre resalto que es que el tema de la electricidad pareciera que estamos tan familiarizados con ello que lo damos por sentado, ¿cierto? O sea, digamos que forma parte de esa cotidianidad en la cual nosotros damos por sentado que eso va a funcionar y realmente es todo un tema desde el punto de vista, digamos, técnico de hospitales. eh, Tratar de ejemplificar un poco ese tema de los riesgos que representa la operación satisfactoria del sistema para la institución y en definitiva para el paciente. Ahora, hay un tema ahí que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es que evidentemente los riesgos lamentablemente se materializan en eventos adversos de los cuales tú nos acabas de dar muchos ejemplos. Pero digamos que cuando hablamos de esos eventos adversos, la mayoría de las veces, por todo el tema ético y moral asociado a que en una institución de salud se salvan vidas, ¿sí? Se atiende personas que están en una condición de vulnerabilidad clínica, pues evidentemente todo el tema se enfoca al paciente, pero lo que tú acabas de decir también es totalmente cierto. No solamente se trata de la vida del paciente, sino que cuando le das la vuelta a la moneda, te das cuenta de que eso tiene como negocio un componente financiero muy importante. ¿Qué tan, o sea, qué tan tratable es el tema para las instituciones de salud de cara a entender los riesgos financieros y el impacto financiero que puede tener una condición de riesgo de infraestructura o de procesos dentro de una institución? Pues bueno, yo creo que para muchas instituciones que ya llevan un avance importante en temas de calidad, ya tienen un conocimiento real. Pero eso es un pequeño grupo de organizaciones. Tenemos la gran masa de todas las organizaciones en el país, donde lo que nos toca es tratar de hacer educación, formación y de alguna manera, por llamarlo así, evangelizar
a todas las personas que están alrededor de la atención en salud de esos riesgos. O sea, no vale la pena uno invertir tanto tiempo en la atención de un paciente. Y cuando uno dice tanto tiempo es, o sea, desde que el médico se formó, la enfermera, tantos años de carrera profesional para estar, digamos, en un entorno inseguro y que de alguna manera sea un elemento que está fuera de control de cualquiera de nosotros, médicos, administradores o enfermeras, y eso lleve a una situación desfavorable. Miren, el tema de la electricidad es como de esos elementos que no los vemos, pero sabemos que los necesitamos, pero no somos conscientes del potencial riesgo que genera. Para ponerles un ejemplo, en un ambiente quirúrgico, pues nosotros tenemos todas las condiciones y tenemos al paciente ahí listo. Y cerca al paciente tenemos elementos de riesgo. Tenemos electrobisturí que genera chispas, tenemos láseres que generan chispas y pueden generar fuego directamente. Tenemos un montón de circuitos eléctricos que pueden generar corrientes de fuga y si nosotros tenemos un déficit en todo el tema de polos a tierra, pues pueden haber, la energía necesita buscar por dónde salir y puede salir por las partes más inusuales y eso afecta a los pacientes. Muchas de las situaciones que veíamos de úlceras y quemaduras por equipos de electrobisturí en nuestros pacientes, siempre miramos que siempre, lo que pasa es que siempre ocurre como en el paciente más vulnerable, entonces pacientes con una calidad de piel débil y otras situaciones, pero realmente si nosotros empezamos a ver desde esos riesgos ahí en un espacio específico y nos vamos de ahí en adelante a todo lo que ocurra en la organización, entonces así como el edificio hospitalario es altamente riesgoso, digamos, porque por sus venas corren redes de oxígeno, por sus arterias va el sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico, mientras funcione bien, es una maravilla, ¿cierto? Si funciona mal, es un desastre desde el punto de vista operativo y si ese mal funcionamiento me conlleva a un tema de incendio u otro tipo de afectaciones sobre los pacientes, pues entonces ya el tema se vuelve en algo catastrófico. Y en sí, yo creo que es esa conciencia de pensar en el riesgo global y la única forma yo creo que es parte de lo que estamos haciendo, es de tratar de transmitir a la gente la importancia de lo que tiene. Inclusive en muchos de los proyectos que yo he participado y sigo participando, es súper difícil cuando en el tema de presupuesto se llega al tema de cuánto es lo que cuesta un sistema eléctrico como Dios manda, o sea, con el cumplimiento normativo, inclusive con un poco más allá, con el sentido común, con el análisis de ciertas zonas de riesgo que puede que los estándares y los lineamientos y las normas técnicas me los deje un poquito descubierto, donde uno dice, no importa, para mí es un riesgo adicional y yo los tengo que blindar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que seguir trabajando, mostrándole a la gente la importancia del nivel de riesgo y que no es posible que nosotros decidamos optar por atender un paciente que puede llevar años luchando contra una enfermedad y el paciente no está solo, detrás de él hay una familia y detrás de él hay una comunidad. Entonces, si nosotros exponemos a ese paciente a riesgos innecesarios y a la producción de eventos adversos, pues entonces es como una cadena, entonces se afecta él, se afecta su familia, se afectan los ingresos para su familia y todo lo que tiene que ver por temas que nosotros pudimos haber visto desde antes, desde haberlo planificado, desde haber hecho las actividades necesarias para contener el riesgo y para corregirlo en caso de que detectemos fallas. Entonces es ahí donde la calidad se vuelve importante, donde tenemos que hacer un tema que nace del diagnóstico y se hace con intervenciones, pero el tema predictivo empieza a tener relevancia. Y yo creo que el tema de riesgo se nos va a volver en un panorama muy común de ahora en adelante, se va a volver, digamos, como en el tema central de muchas de las conferencias y todo lo que es calidad va a tener que hablar con enfoque de riesgos. Y cuando yo hablo de riesgos, no puedo hablar solamente de los riesgos de la calidad y la seguridad del paciente, sino que tiene que ver con ese 360 del entorno seguro completamente. Y ahí entran todos los sistemas y toda la parte técnica, eléctrica, hidrosanitaria, telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de un ambiente. Que uno diga que cuando se hospitaliza, pues hay unas probabilidades de eventos que son no prevenibles y en esos, pues, digamos, lo que hacemos es tener estrategias para mitigar esos riesgos, pero no es imposible y son muy pocos. Pero la mayoría de los eventos ocurren al hacer el análisis, ocurren por factores que en su mayoría son prevenibles. Sí, y fíjate que
dentro de la experiencia de lo que es llevar instalaciones, por ejemplo, eléctricas a las instituciones de salud, algo que a mí me llama poderosamente la atención, y mira que honestamente tiene dos caras, ¿no? Verlo como un factor ventajoso o incluso verlo como un factor limitante. Desde el punto de vista de un factor ventajoso que tiene, por ejemplo, la mayoría de las condiciones, de los diseños y de los proyectos que nosotros ejecutamos, es que ya hay una conciencia de que existe una norma, ¿sí? Y que esa norma contempla una serie de criterios que una vez satisfechos garantizan unas condiciones de seguridad. Una cosa que cuesta mucho en ese escenario es de explicar que esas condiciones de seguridad son las mínimas indispensables. Y es entonces cuando se vuelve desventajoso, ¿sí? O sea, en ese punto en el que, bueno, partimos de la ventaja de que hay reconocimiento normativo, ahí llegas a un punto límite. A partir de ese punto límite hay que explicar una siguiente etapa, que es el análisis de las redes técnicas y de todos los procesos que se desarrollan en un hospital, no visto solamente desde lo mínimo indispensable, sino de complementarlo con qué es lo que realmente pasa dentro de los procesos asistenciales de la clínica. Y entonces ahí empieza un juego en el que hay que satisfacer necesidades operativas, ¿sí? De cara a la seguridad, obviamente, del paciente, de los personales, del personal de salud, de los visitantes y de toda la infraestructura en general. Y normalmente, como tú bien dices, eso a veces es bien difícil de materializar, por ejemplo, al momento de una discusión presupuestal, porque eso implica de que hay que superar la norma incorporando, por ejemplo, cosas espectaculares que siempre me comentas, por ejemplo, los temas de calidad internacional como Joint Commission, e incluso más allá en el reconocimiento, por ejemplo, de evidencias y de eventos adversos que se materializan desafortunadamente a nivel mundial y que nos prenden cada día las alarmas y nos enseñan que evidentemente las normas son una base para seguir adelante, pero que no solamente es un criterio normativo el que es capaz de determinar hasta dónde llegar con la infraestructura en cualquier ámbito, sino también hasta dónde tenemos que analizar los que somos responsables de todo este proceso para garantizar unas condiciones de seguridad de cara a esos riesgos que si bien son ineludibles. Ahora, Héctor Mario, en todo este tema, en todos estos meses del 2020 que han sido bastante convulsos en el sector hospitalario a propósito de toda la emergencia sanitaria del COVID-19, yo cada vez que cierro con un episodio de Energía que Cura, yo tengo una sección que se llama Lecciones de la Pandemia. Y yo honestamente pienso que desde un punto de vista negativo, como todo, la pandemia nos ha afectado mucho, pero que también el sector hospitalario nos ha creado un nuevo nivel de conciencia en cuanto a las cosas que realmente necesitábamos, como por ejemplo me decías hace un minuto, mira, no, nosotros generamos condiciones de seguridad de infraestructura y para el paciente, pero estábamos cortos en la seguridad de los colaboradores. Y pues todos estos temas, elecciones de la pandemia, cuando hablamos de seguridad, evidentemente hay riesgos que se han convertido en eventos adversos. ¿Qué consideras tú que nos debe quedar como lecciones de la pandemia en torno a todos los temas de riesgos y seguridad en infraestructura y en procesos asistenciales en general? Ok, bueno, entonces mira, yo creo que cuando se miran los diferentes niveles de atención, uno tiene que conocer, digamos, cuáles son sus factores específicos que en algunas áreas disminuye el riesgo y en otras lo aumenta. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, la forma más honesta de verlo es que uno puede en ciertas áreas donde no hay un riesgo alto, uno puede bajarse hasta el mínimo normativo, como decimos, Ujú. pero ese dinero que me estoy ahorrando, no me lo estoy ahorrando para, para que se esfume. Yo lo estoy ahorrando para ir a las áreas donde hay más riesgos y riesgos particulares y poder ir un poco más allá de la norma. Entonces, ese es como el equilibrio que debe existir. O sea, yo no puedo decir, entonces voy a recortar el presupuesto eléctrico parejo por todos lados, porque entonces, digamos, a donde yo puedo bajar al mínimo cumplimiento normativo en un área básica, no sé, un área de rehabilitación física, un área de consulta externa exclusiva, ese dinero que posiblemente yo ahí me estoy ahorrando, me lo llevo y lo invierto en quirófanos, en unidades de cuidados intensivos y en otras áreas. Creo que eso es como desde la parte general. Y el aprendizaje del COVID es que, mire, nosotros llevamos años trabajando en planes de emergencia. Ujú. Llevamos más o menos unos 10 años trabajando en contingencias para la atención de pandemias de todo tipo, desde el H1N1, desde el SARS, el MERS, el ébola, todo ese tipo. Entonces nos dicen, prepárense para atención masiva de pacientes. Entonces,
Simplemente si uno le aplica el sentido común, atención masiva de pacientes es un número de pacientes que desborda la capacidad instalada que yo tengo, pero no los puedo devolver. Estamos ante una situación de emergencia. O prepárese para situaciones de desastres naturales donde hay que atender mucha gente. Entonces, uno, por ejemplo, dice, así lo veíamos antes, uno decía, bueno, entonces vamos a tener un área de expansión y la dibujamos en el plano y la ponemos, que es los parqueaderos. Listo. Entonces yo digo, wow, ahí yo la tengo pintada. Entonces todos quedamos tranquilos. Y digo, bueno, si a mí me llegan 100 heridos para poner en esa área de parqueaderos, ¿será que todos necesitan nada más una bolsita de suero y no más? Necesitan monitores, necesitan equipos, necesitan un montón de cosas. Entonces, ¿de dónde los voy a alimentar? ¿Cierto? Entonces, en esa planificación de lo que es la capacidad de nuestros sistemas eléctricos de soportar esas expansiones no se tiene en cuenta. Entonces, creo que eso ha sido, y estoy poniendo un ejemplo de el área de expansión y unos parqueaderos. Pero entonces lo mismo ocurre ahora. Entonces, si en este caso y en lo que pueda venir hacia futuro se vienen pandemias con microorganismos con una letalidad más alta, porque no podría llamar uno afortunadamente, pero el COVID tiene una alta transmisibilidad, pero no tiene una letalidad tan alta comparado con otros microorganismos. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer lo que tuvieron que hacer la mayoría de las organizaciones ahorita, que es, bueno, hagamos expansiones. Y entonces yo digo, bueno, yo puedo convertir un ala de hospitalización en unidad de cuidados intensivos. Uno dice, bueno, mientras tenga un espacio que medianamente cumpla y yo llevo el personal adecuado y después viene y dice, llevo los equipos. Entonces uno dice, ¿y esos equipos dónde se conectan? Entonces, cuando ya usted empieza a sumar cargas, usted dice, son 20 habitaciones, ¿cuánto consumen los equipos de esas habitaciones? Usted sabe que allá nuestro sistema no va a soportar esa carga. Entonces, vienen a tomar medidas coyunturales y de urgencias que mal que bien, pues las logramos, pero creo que no las logramos con los niveles de seguridad requeridos. Entonces uno no quisiera que yo tomo la decisión y el coraje de atender a estos pacientes y no devolverlos, pero no los puedo atender en condiciones inseguras, de alguna manera, porque entonces estoy haciendo un doble daño, por decirlo así, ¿cierto? Los atiendo en un escenario que no es el adecuado porque los estoy sometiendo a un riesgo adicional. O sea, el que tiene él por la patología por la cual consulta, pero al que yo lo estoy exponiendo por debilidades digamos, de muchos sistemas de apoyos y acceso y abastecimientos, perdón, para lo que es. Entonces yo creo que uno de los aprendizajes más importantes con el COVID ha sido ese, en que si yo voy a expandir, de dónde lo voy a conectar y dónde lo voy a abastecer. Y no estoy hablando solamente de electricidad, sino que tiene que ver con agua y con todos los otros suministros. El otro segundo punto tiene que ver con que nuestros edificios fueron diseñados durante muchos años, y eso ahora nos está haciendo un cambio total, y era que poníamos mucho rigor en el tema de la seguridad de los pacientes y las familias. Y las áreas del personal y del staff eran unas áreas como entre técnicas y bueno, son y no son, y hay confort y ahí no hay confort, pero no habían especificaciones técnicas. Hoy en día, en esta situación de COVID, la mayoría de los contagios del personal de salud no se dan en la UCI ni en urgencias, porque allá ellos tienen todos sus elementos de protección individual y hay protocolos. Pero cuando se me van para el cafetín, para los vestiers, para las áreas de descanso, ni la ventilación, ni los materiales, ni los acabados, ni el acceso al lavado de manos y todo lo otro existe. Entonces ahí es donde también tenemos que ver que esas áreas del staff y del personal tienen que estar pensadas para protegerlos. Porque entonces, si una persona de mi staff se contagia, va a cuarentena 14 días. Y si él tuvo contagio por más de X horas con otras personas, esas personas otra vez también van para la cárcel 40 días de cuarentena. Entonces, en pocas semanas, en pocos días, mejor dicho, yo en una semana me puedo quedar sin personal para seguir atendiendo, atendiendo los pacientes. Entonces, eso ha sido, digamos, desde el punto de vista de infraestructura. Otro aprendizaje es que llevábamos desde el año 2001 o desde antes, y la Organización Mundial de la Salud lleva años trabajando sobre el lavado de higiene de manos, y la gente, aún el personal de salud, no se lavaba e higienizaba las manos con la frecuencia que debería. Hoy en día, afortunadamente, como el riesgo ya los involucra a ellos, entonces el lavado de manos se volvió una práctica consistente. Entonces, creo que eso no lo debemos perder, e incluso cuando pasemos esta situación del COVID, pues debe permanecer, porque el vehículo, la vía de transmisión que hoy lleva el COVID, mañana lleva hongos, pseudomonas y otras bacterias que pueden afectar la salud de los pacientes.
yo creo que una de las cosas que más me motiva, digamos, dentro de este espacio en el que de verdad que aprendemos muchísimo cuando trabajamos juntos y compartimos esas maneras o esos diferentes puntos de vista de lo que nos pasa en el día a día del proceso asociado al hospital o a la atención en salud, es que confieso que tengo un temor de que todas esas lecciones se desvanezcan. Yo sí tengo que aceptarlo, porque digamos que a veces yo pienso que los seres humanos somos de memoria corta. Entonces, digamos que pasamos no sé cuántos tiempo en cuarentena y luego dijimos, no, mira, ya el COVID se acabó y pareciera como que seguimos adelante. Y pues, si bien desde el punto de vista ciudadano no es menospreciable, mucho menos desde el punto de vista hospitalario. Y la verdad es que yo espero que todas estas lecciones de la pandemia, que venimos un rato acumulándolas, y que venimos un rato sobre todo trabajando en ellas, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, las podamos materializar en que cada vez estemos mejor preparados para atender las amenazas que están allá afuera, porque esta amenaza pues a todos nos dejó un poco paralizados, pero como bien tú mencionaste, hay muchísimas otras de las cuales nos venimos preparando mucho tiempo atrás. Entonces yo de verdad Sí. espero que podamos hacer conciencia y un trabajo consciente en conjunto para materializar todas estas lecciones y que no se queden solamente en, no, lo que pasa es que imagínate que tuvimos, no sé, un contagio, un factor de contagio enorme en el personal de salud, no por la atención del paciente propiamente en la UCI, sino en el momento en que la persona se cambió de ropa porque no tenía quizás cómo cambiarse de ropa y se llevó la ropa contaminada a su casa. Entonces, yo pienso que estas son cosas que definitivamente hay que trabajar y que seguir haciendo hincapié para lograr que no se desvanezcan y que no se nos vayan como agua entre los dedos. Sí, yo creo que el tema de ahora es no olvidar, o sea, cuando nosotros vemos algunas publicaciones que tienen que ver ahora con la conciencia que ha creado el tema de la situación por el COVID, entonces te hablan de la peste negra, de la fiebre española, y uno creería que eso fue hace muchísimo tiempo. O sea, habían pasado tantos años que se tenía que haber borrado de la memoria histórica de las personas. Y cuando uno mira las generaciones que han existido desde allá hasta hoy, no es mucha. O sea, inclusive en algunos pacientes que tienen edades avanzadas en algunos países, vi algunas noticias que decían sobrevivió a la fiebre española y sobrevivió al COVID. Imagínate. O sea es un rango básicamente de 2 o 3 generaciones máximo. Entonces creo que ahí es donde tenemos que aprender. Han habido episodios de estos que han diezmado hasta un tercio de la población mundial y estas situaciones donde han muerto más personas que las que han muerto en las guerras. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que empezar a tomar un poco de conciencia. Pero yo creo que no solo, yo creo que el COVID como tal si lo extrapolamos a una situación, es realmente una situación de emergencia. Es una situación de emergencia causada por un tema de un microorganismo, pero vienen otras situaciones importantísimas que tienen que ver con la seguridad. Y vuelvo un poco al tema de los edificios. Entonces, los edificios, desde su componente, el hidrosanitario, el eléctrico, gases medicinales, y quiero terminar con uno de los más importantes que anda sobre la mesa ahora, que es el tema del aire acondicionado. Entonces uno Ujú. dice, incluso uno ve publicaciones donde dicen, ¿será el fin del aire acondicionado el momento coyuntural del COVID? Y creo que ahí es donde también nos tenemos que cuestionar bastante. Entonces, el aire acondicionado en ciertos entornos es fundamental y necesario. El aire acondicionado no es malo, siempre, pero el aire acondicionado sin filtración adecuada, obviamente sí es preferible la ventilación natural, pero hay algunos espacios donde no es posible la ventilación natural por el defecto térmico y hay otros donde, digamos, el edificio, las construcciones no fueron hechas de esa manera. Entonces, miren que hay una infinidad de variables que mirar para uno poder llegar, digamos, a un entorno de riesgos. Y ahí es donde es fundamental poder entender. Y que uno pueda enseñarle a los responsables de los hospitales y a las personas que atienden los pacientes, para llevar otro ejemplo de cirugía, si uno en una sala de cirugía encuentra una multitoma, entonces nosotros no debemos tener, o sea, puede que en nuestras casas no sé, cuando necesito conectar el computador más el celular más otras cosas, pues yo lo hago. Pero en un ambiente donde está saturado de gases que pueden ser, son inflamables y explosivos, donde el riesgo es muy alto, entonces, ¿quién está ahí?
y ve la multitoma y la tolera, es porque la ve que el que puede morir es el paciente. Pero es que si se me quema el paciente, también se me quema el doctor. Claro. Entonces, eso es lo que a veces no vemos. En todas estas historias un poco didácticas de seguridad del paciente, siempre que como nosotros en seguridad del paciente aprendemos de la industria aeronáutica, uno pregunta, ¿por qué un piloto es tan juicioso con todos los controles y con todas las listas de chequeo y con todos los protocolos? Porque es que si el avión se estrella contra la montaña, él va en la fila número uno. Sí, el primero. Es el primero, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros somos capaces de abstraernos de esa situación y creemos que es que el que le puede pasar algo es al paciente, pues que yo estoy al lado del paciente. Hay muchas cosas que solo le pasan al paciente, pero en estos términos eléctricos, si se me quema el paciente, me voy a quemar yo también. Y si no lo llevo allá a ese extremo de que el médico o la enfermera también se vaya a quemar, ponga que termina en un evento adverso que lleva al traste el prestigio y la reputación de la organización o del profesional de la salud, ¿cierto? Entonces es innecesario, sabiendo que simplemente poner los elementos correctos de la ecuación para que haya una seguridad. Y aseguro que los sobrecostos que puede haber, ni siquiera se deben llamar sobrecostos, los costos que realmente tiene un sistema eléctrico seguro, si usted los comparase con lo que podrían ser un incendio, con la pérdida de todo el capital y de toda la inversión, y ni qué decir, digamos, de las vidas. O en caso de que el sistema eléctrico me genere un evento adverso con daño al paciente, sea muerte o no muerte, lo que puede generar en demandas. Y en este último año hemos tenido algunas experiencias en Colombia donde las cifras económicas de las demandas a las instituciones de salud ya tocan barreras muy altas, donde uno dice, si eso me ocurre con 2 pacientes al año, pues muchas de las clínicas no soportarían, digamos, una compensación económica a las familias. Y aparte de la compensación económica, en caso de que uno esté blindado por el tema de seguros, pues viene el tema de marca, prestigio y reputación. Entonces yo creo que no hay una sola razón para uno no querer hacer las cosas bien desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista eléctrico que se vuelve fundamental y aprender de otros sectores. Miren, el sector hotelero es súper estricto con el tema eléctrico porque son conscientes del riesgo, ¿cierto? Hay otros, un casino, son súper conscientes del riesgo eléctrico y Algo tan pronto como un cine, por ejemplo, también. Tiene unos criterios las salas de cine. son súper estrictos. Y, no, y la verdad, yo no tendría una explicación real de por qué en salud llegamos a un punto donde todos esos riesgos que es que son simplemente sentido común, no los consideramos en la atención en salud. Yo creo que tuvo que ver mucho con una fragmentación, digamos, de los procesos, de pronto un tema de capacitación y entrenamiento de las personas responsables de infraestructura de muchas organizaciones, un poco de permisividad desde el punto de vista normativo en la parte de verificación. Entonces, creo que si se suman todos esos elementos y le sumamos un poco a nuestra cultura latina, pues ahí está parte de la respuesta. Pero entonces, la tarea es seguir trabajando para que la gente entienda estos riesgos y vean que es algo real y que vale la pena invertir en esos niveles de seguridad, porque no solamente estamos protegiendo el paciente, la familia, sino a nuestros médicos, nuestras enfermeras y quien es administrador o financiero, pues la inversión que estamos teniendo en nuestras organizaciones de salud. Sí, es que al final también todo forma parte de que, o sea, yo repito mucho que todos somos pacientes precisamente porque, pues imagínate todas las variables externas en las cuales, por ejemplo, se habla de un tercero, se habla de la afectación que ese tercero tiene en la primera persona que es el médico, se habla de variables financieras, se habla de variables de prestigio y seguridad o confiabilidad que genera el tema de la infraestructura, pero en definitiva yo también pienso que el eje sobre el cual podemos actuar desde el punto de vista de sensibilidad es entender que en esa posición muchas veces son factores externos, pero podemos ser nosotros mismos. Y yo pienso que ponernos en los zapatos de esa persona que puede sufrir desde el punto de vista de seguridad un evento adverso nos despierta la conciencia para cada vez ser mejores y perseguir esa meta que es la seguridad del paciente. De verdad, Ahí, Héctor Mario, que es muy importante tu reflexión. bueno, yo creo que también uno de los componentes en los que debemos trabajar y nos podría ayudar a futuro
es que cuando hay incidentes o accidentes que están relacionados con la parte de electricidad, amerita que haya un rigor en la investigación y en el análisis. O sea, hasta poder establecer la verdadera causa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos vamos a tratar de establecer causas, es como una especie de pase de pelota. Entonces, ¿qué es infraestructura? No, que fue la parte de equipos biomédicos, no, que fue la otra parte. Lo que tenemos que entender realmente es la causa raíz para poderla solucionar. Porque es que el evento o el accidente es la expresión de la ley de las probabilidades. Es una. Pero entonces, si el sistema está diseñado para generar esos saltos en la ley de las probabilidades, eso se va a seguir repitiendo. Entonces, uno no puede, o sea, ahí es donde tenemos que ser intolerantes y tenemos que ir a investigar. Y si no encontramos las razones correctas, desde, por ejemplo, accidentes en sitios quirúrgicos, como hablaba ahorita con el tema de corrientes de fuga. Entonces, no puede decir, no, pues que quedó, que el aislamiento quedó mal. Bueno, no sé, entonces uno dice, fue que la camilla que compré, el aditamento para el polo a tierra no era, entonces falló, y si entonces por eso tengo la camilla está perfecta desde ese punto de vista de seguridad, el polo a tierra está perfecto en el sitio quirúrgico, pero me voy a ver cómo está el polo a tierra en el sistema general y y no No existe. existe. Entonces uno dice, pues en el análisis nos quedamos allá en la sala de cirugía, hablando de los materiales, de los procesos, ¿no? Pero no vamos hasta allá donde se tienen que tomar esas decisiones. Entonces creo que nos ha faltado también un poco de técnica y método en el análisis de los eventos que tienen que ver con temas de riesgo eléctrico, porque es la única forma de aprender y es la única forma de encontrar cómo transmitirle a los responsables de que los sistemas sean sistemas seguros, de que vale la pena invertir. Es un trabajo de, como bien dices, quizás de evangelización, ¿no? Recuerdo hace unos días cuando yo hablaba con Claudia sobre todo el tema del sistema de garantía de seguridad en salud, y le decía, Claudia, yo me leí la 44-45 del 96 completa, o sea, en su integridad, y no exigía nada eléctrico. Entonces ahí es cuando también está ese factor de que esa parte quizás desde el punto de vista de riesgo se fue dejando y se fue quedando a un lado al punto de que muchas personas actualmente en el sector lo consideran preocuparse, por ejemplo, un tema de seguridad eléctrica del paciente, lo consideran una novedad. Dicen, pero seguridad eléctrica del paciente, ya va, ¿de qué me estás hablando? Y entonces, bueno, nada, es ese trabajo de educación que estamos haciendo y en el que no me cansaré de hacer, porque digamos que cuando el conocimiento nos hace responsables, ¿sí? El conocimiento nos convierte en responsables y básicamente es esa responsabilidad desde el punto de vista técnico, profesional e incluso ético, decirle, oiga, institución, voy a levantar un banderín porque usted tiene una condición de vulnerabilidad que quizás usted no tiene la capacidad de ver el espectro de todas las posibles afectaciones que puede tener en su infraestructura. Entonces, de verdad que yo considero que desde todas las perspectivas, desde la perspectiva de calidad, en el que yo de verdad me quito el sombrero, porque cada vez que yo tengo que consultar un tema de calidad, levanto la mano y digo, bueno, ¿a quién le pregunto? Bueno, preguntemos al equipo HDQ, preguntemos al Héctor Mario qué opina en esos temas de calidad, sobre todo de qué es lo que está pasando en el macro a nivel mundial y de estándares internacionales, y también desde el punto de vista de la sensibilidad que se tiene cuando al mismo tiempo de que eres doctor, te has dedicado durante muchísimos años a todo el tema de cómo estos procesos de calidad y de infraestructura hospitalaria podemos contribuir. Entonces, de verdad, Héctor Mario, muchísimas gracias por aportar tanta energía que cura. Ok, Carla, no, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un escenario muy importante el que estás creando para compartir conocimiento, para sensibilizar a las personas de estos temas tan importantes y que definitivamente se requiere a veces a las personas contarles las historias. O sea, hay historias que ocurren en los hospitales que no, pues no se cuentan. O sea, uno no sale, digamos, a contar, digamos, las cosas malas que le pasan dentro de su casa. Pero creo que el aprendizaje, al margen de decir quién tuvo la culpa o quién no tuvo la culpa, es poder evidenciar que esas situaciones que creemos que son poco frecuentes, son muy frecuentes. Y que seamos capaces de que los médicos, las enfermeras y el personal de salud y los responsables de la administración de los hospitales sepan que cuando yo ingreso a una unidad de cuidados intensivos como médico, esa unidad pudiese tener una vulnerabilidad por riesgo eléctrico y hasta yo podría ponderarlo, yo podría decir, miren, el riesgo es de uno en tanto por ciento de que haya
unas corrientes de fugas, unas chispas, un sobrecalentamiento o X que produzca fuego y con el oxígeno una explosión, o sea que yo puedo morir. Te aseguro que si todos empezamos a ver ese riesgo como que también me puede afectar a mí, uno diría, hombre, no sería como que es muy importante trabajar en eso también, o hasta alguien podría llegar a decir, pues ese riesgo para mí es innecesario, yo no lo quiero correr, ¿cierto? Eso es un riesgo organizacional que existe, pero creo que uno no necesariamente tiene que exponerse a él de manera voluntaria. Entonces, la seguridad tiene el lado izquierdo y el lado derecho. Depende hacia donde yo me acerque, pues es como la forma correcta. Y entonces, estar enfocado solamente en la seguridad de los pacientes es importante, pero la seguridad de los trabajadores de la salud y de las personas que estamos dentro del ámbito de salud es fundamental. Entonces, recuerda, o sea, si yo tengo una unidad de cuidados intensivos, si ocurre un accidente, hay unas quemaduras y muertes, pues ahí está ese personal que yo tardé años formando, más de 10 años en lograr un entrenamiento específico para que tengan ese nivel de experticia en la atención de los pacientes, entonces se está sacrificando. Entonces, existen todas las variables a favor de decir que vale la pena invertir en procesos de seguridad de calidad y ni qué decir en el tema de infraestructura, en tener un sistema eléctrico de calidad y que cumpla con normativa, pero que cumpla con blindar a la organización de acuerdo a su complejidad y a la tipología de atención con los riesgos específicos. Entonces yo me despido y te agradezco muchísimo la invitación, admiro mucho tu trabajo y creo que personas apasionadas como tú por mostrarle a la gente la importancia de algo que en el tiempos pasados solamente veíamos como un sistema o como una parte técnica en un elemento fundamental que hace parte del engranaje de la atención con seguridad para los pacientes. No, doctor Mario, para mí, tú sabes que yo respiro esto, o sea, yo tengo que aceptarlo, o sea, yo respiro lo que hago desde el punto de vista de la pasión y de ver más allá, ¿no? De ver las implicaciones humanas que tiene ese factor que pareciera inerte, ¿cierto? O sea, mucha gente piensa en la electricidad o en un sistema eléctrico como un factor, como un elemento inerte allá que tiene muy Invisible. poca, sí, invisible, o sea, que tiene muy poca afectación en lo que hacemos y realmente yo pienso que es esa cercanía con lo que nos toca vivir en cada momento que nos vuelve vulnerables y que tenemos que estar muy pendientes de ese tema. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Me siento muy honrada por esa percepción y por esa opinión que tienes respecto a lo que estamos haciendo y esperamos que muy pronto podamos hacer muchísimas cosas y seguir aportando energía que cura. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Claro, muchísimas gracias. Vale, gracias, Vale, Mario. Chao. hasta luego. Definitivamente reconocer que en la atención del paciente hay riesgos asociados de carácter humano y de carácter de procesos y de infraestructura es fundamental para que podamos adoptar medidas correctivas con base, por ejemplo, en criterios de calidad que nos permitan evitar todos esos eventos adversos que puedan empeorar el cuadro clínico de un paciente. Una cosa que me queda sonando de todas las cosas que Mario nos comentó es que, por ejemplo, en efecto tenemos que prepararnos de la infraestructura hospitalaria no solamente para atender a los pacientes bajo condiciones normales, sino que hay muchísimas cosas que pueden pasar en un hospital que pueden agravar el cuadro, como por ejemplo el tema de estar preparados para los desastres y para futuras amenazas en salud que van más allá del escenario actual de pandemia que estamos atravesando por el COVID. También una cosa que me queda sonando de la conversación con Mario es que hay muchísimas cosas que se dan por sentadas, sea porque históricamente no se fueron abordando con la especificidad o con el detalle que amerita, como por ejemplo es lo que veníamos hablando del rol de las instalaciones eléctricas hospitalarias en la seguridad del paciente, y también que muchas veces se toman decisiones equivocadas porque todavía nos falta muchísima formación que, por ejemplo, profesionales como yo y todo el Team EnergyMed tenemos que llevar a todas las instituciones para reconocer como elementos que se consideran inertes y complementarios, como por ejemplo pueden ser la electricidad, representan riesgos efectivos que pueden impedir, empeorar y vulnerar muchísimas cosas, no solamente desde el punto de vista del paciente, sino también del personal de salud y sobre todo, por ejemplo, del costo financiero que tiene la operación y la dotación de la institución de salud. Muchísimas gracias, Héctor Mario, por aportarnos toda esta energía que cura, porque en definitiva la conversación de estas experiencias, cuando pareciera que
todas esas cosas malas que podrían pasar de la infraestructura hospitalaria se dan por sentado o se meten debajo de la alfombra, es lo que nos ayuda desde la evidencia real a construir medidas o a fomentar medidas que nos permita echar por tierra todos estos eventos adversos a los que podemos ser sujetos en caso de que llegasen a ocurrir. Esperamos que si tú tienes alguna duda o algún comentario, Mari es una persona que en lo personal es muy abierta para formar. Así que si tú tienes alguna duda o algún comentario, escríbelo aquí abajo en los comentarios de YouTube. O si nos estás escuchando por algún medio como Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otro medio de podcast, escríbanos un correo electrónico al correo electrónico de la descripción. Estoy segura de que Héctor Mario estaría muy abierto a discutir todos esos temas y en lo personal considero que como comunidad es enriquecedor generar esos foros de discusión. Yo soy Eli Cones y muchísimas gracias por estar pendiente de Energía que Cura. Si tú tienes alguna información complementaria que te gustaría ver, síguenos en todas nuestras redes sociales. En lo personal, Eli Cones en Instagram, incluso en LinkedIn, donde estoy compartiendo muchísima información del día a día de las instalaciones eléctricas hospitalarias que estoy segura crearán ese nivel de conciencia que necesitamos para mitigar todos estos riesgos de los que estuvimos hablando. Si te gusta este contenido, compártelo y suscríbete aquí abajo en el canal, porque estaremos compartiendo muchísima información con otros profesionales de la comunidad hospitalaria que estoy segura que nos hará cada vez actuar de forma más cohesionada en esa búsqueda incansable del hospital seguro